Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Hoy vamos a hacer en este video un análisis del flujo de caja neto. El flujo de caja neto hace referencia a las salidas y entradas netas de dinero que tiene una empresa o proyecto en un periodo determinado. Los flujos de caja facilitan la información acerca de la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. Por ello resulta una información indispensable para conocer el estado de la empresa. Es una buena herramienta para medir el nivel de liquidez de una empresa. Ese flujo de caja neto brinda información sobre los ingresos y gastos, permitiendo determinar la solvencia y liquidez del negocio. Tiene los siguientes componentes el flujo de caja neto. Entonces, primero tiene los ingresos, y esos ingresos están compuestos por los aportes de los socios, están compuestos por los préstamos, por las ventas y por otros ingresos. Segundo, está compuesto por egresos y a su vez en los egresos están la inversión, los gastos de administración, los gastos de ventas, los costos y los otros egresos, por ejemplo, intereses. Tercero, está compuesto por el impuesto. El impuesto es la obligación tributaria de la organización dependiendo de su objeto social. Es conocido como el impuesto de renta y este varía dependiendo de la legislación tributaria, porque dependiendo del tipo de organización, la tarifa de impuesto de renta varía. El flujo de caja neto no solo se utiliza para analizar periodos actuales, además se utiliza en proyectos a corto o a largo plazo. En este sentido, se puede analizar en cada periodo cuánto es el valor, el flujo de caja neto y saber cómo se puede ir recuperando la inversión en dicho proyecto. Para analizar el flujo de caja neto en un proyecto es necesario utilizar el valor presente neto conocido como BPN. Entonces, ese BPN nos permite ver en cuánto tiempo yo recupero mi inversión. Vamos a ver qué es el valor presente neto. Es el método más conocido para evaluar proyectos de inversión a largo plazo, ya que permite determinar si una inversión cumple con el objeto básico financiero de maximizar la inversión. Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros. Esa metodología del valor presente neto consiste en descontar al momento actual, es decir, actualizar mediante una tasa todos los flujos de caja futuros o en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y organizar estas equivalencias con el desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces es recomendable que el proyecto sea aceptado. Es decir, que cuando yo hago el BPN, me permite ver esos valores que proyecté al futuro en una organización o en una reestructuración de una organización, me permite ver ese valor presente al día de hoy y lo comparo con mi inversión inicial. Cuando la comparo, si el valor que me da al comparar ese BPN como inversión inicial es mayor o positivo, mayor a cero, el proyecto se ejecuta, o la reestructuración se debe llevar a cabo. Aquí está la fórmula del BPN, miremosla, y ahí están las convenciones. Entonces BPN es igual a la sumatoria, quiere decir ese símbolo, valor presente neto, y sub N es el flujo de caja neto, que vamos a mirar después en un ejemplo. 1 es igual a 1, una constante, y R es la tasa de interés, la rentabilidad que se quiere obtener en el proyecto o reestructuración. Y N es el tiempo, los periodos en que se va a proyectar el flujo de caja neto de la organización. Y sub 0 es la inversión inicial. Entonces ahí encontramos cómo se debe resolver este valor presente neto. Miremos un ejemplo. Entonces la información del ejemplo dice que en el año 0 dice que hay unos aportes de 30 millones, una inversión de 28 millones 500 y unos gastos de administración de 700 mil. Y que en el año 1 esas ventas son de 3.600 unidades a un precio de venta por unidad de 17.000 pesos cada una. Es importante tener en cuenta que cuando voy a hacer un proyecto de inversión, debo tener el punto de equilibrio. La empresa de ese punto de equilibrio empieza a proyectarse.
Así el proyecto comience desde cero o sea una reestructuración, se encuentra el punto de equilibrio. En caso de que sea una reestructuración, pues ya el punto de equilibrio la organización lo conoce. Y esos gastos, pues la organización, los gastos de ventas, de administración y de costos, pues también se van proyectando. ¿Cómo se proyectan? Se toma como base por lo general la inflación y sobre esa inflación se van incrementando unidades y precios de venta. Igualmente los gastos se van incrementando con la inflación y la mayoría de empresas juegan con la inflación más unos puntos de porcentaje adicional. Es decir, por ejemplo, si la inflación es del 4%, pues se entenderá que esos gastos se incrementan el 4%. Pero según el tipo de empresa, esos gastos los puedes incrementar en 7% más, en 8% más, para que los gastos queden bien presupuestados en el proyecto. En este caso, dice que hay 15%. Suponemos que la inflación, en este ejemplo, es del 4% y que la empresa, cuando hizo el estudio de incremento en el proyecto, se incrementan 11% más y le da el 15%. Igualmente, los gastos de ventas y los costos de ventas. En el año 3, igualmente, vemos los incrementos de cada uno de los ítems, las ventas y el precio de venta. Recuerden, con la inflación, aquí los gastos se van incrementando año a año. En el año 4 sucede igual, ahí tenemos la información cómo se van incrementando año a año. Y en el año 4 nos dice que ya hay unos préstamos y que hay unas inversiones. Eso es lo que se va proyectando en cada año. Y en el año 5, igual, pues aparecen los incrementos respectivos de cada uno de los años. Entonces aquí, si nosotros comparamos del año 4 al año 5, hay 4%. Mire, más o menos es la inflación proyectada para esos años, que es lo que da el gobierno nacional. Y así sustantivamente se van incrementando. La tasa de rentabilidad que se quiere es del 25%. ¿De qué depende la tasa de rentabilidad? Del mercado. Por lo menos, cuando yo tengo algo para invertir en un negocio, por lo menos yo busco cuál es la rentabilidad que me puede dar una entidad financiera. Y de ahí empiezo a buscar los tipos de rentabilidades para generar rentabilidad. Eso es lo que hago aquí. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? El ejercicio me pide realizar el valor presente neto, analizar si el proyecto se ejecuta o se rechaza y analizar el periodo en que se recupera la inversión. En el próximo video, estimados estudiantes, estaré resolviendo este ejemplo. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad.